Bien, pues buenas tardes. Juan Carlos Bernal, mi compañero Enrique, les vamos a compartir una ponencia que tiene que ver con el uso, con la medición de saberes digitales en estudiantes preuniversitarios. Entonces hemos hecho con Claudia, que no nos acompaña en esta tarde, una descripción comparativa del uso y manejo de las TIC. ¿Por qué hacemos esta investigación como tipo diagnóstico previo a la innovación? Porque México es un país diverso y de pronto tendrán ustedes en su aula estudiantes que han estado en contacto con la tecnología desde su infancia, pero también tendrán estudiantes que nunca han estado en contacto con la tecnología, ni siquiera saben qué es Internet, como era mi caso. Lo anterior lo hemos hecho a través de la medición de 2 saberes digitales. El primero de ellos es comunicación en entornos digitales y literacidad digital. ¿De dónde nace esto? México ha implementado reformas a su educación. Entonces, la finalidad es que la digitalización llegue a todas las aulas y en todos los campus. Entonces, es importante que se indague cómo se encuentran los estudiantes para poder implementar de manera exitosa estas estrategias. En el modelo de la reforma de educación básica, media superior, tenemos dos competencias que queremos medir. Maneja las TIC para obtener información y expresar ideas y utilizar las TIC para procesar e interpretar información. Entonces, toda la investigación se enfoca en medir estos 2 elementos que les he mostrado. Analizamos de manera comparativa el uso y manejo de las TIC como competencia genérica en estudiantes de bachillerato. Vemos qué tanto saben, para qué lo usan y con qué frecuencia utilizan las tecnologías de información y comunicación. Esto le sirve al docente para generar estrategias de enseñanza-aprendizaje que aplicará en las plataformas o en su aula. Buscamos describir el nivel de comunicación entonces, si es una comunicación baja o alta en las TIC, y el nivel de literacidad digital de los estudiantes del sistema. Si saben buscar información en Internet, cómo buscan información, cómo la clasifican y si al final de cuentas esta información que ellos obtienen la usan de manera correcta, que es lo que nos interesa. Partimos de 3 conceptos principales: la competencia, el saber digital y la brecha digital. En este último, en México tenemos mucho que dialogar al respecto porque la brecha es muy grande entre estudiantes que sí la manejan, entre docentes que lo hacen y docentes que tampoco lo hacen, y ahí tenemos un aula un poco diversa. Medimos las competencias en cuatro tipos: la competencia genérica o básica, la disciplinar, determinada o técnica y la especializada. Obviamente cada sujeto o cada grupo de sujetos nos dará un resultado en qué medida tiene esa competencia desarrollada. El segundo concepto es el saber digital, que es toda aquella habilidad y conocimiento que tienen no solo los estudiantes, sino también los académicos e incluso el personal administrativo de una institución, y que entonces lo aplican en su contexto para innovar en la educación. Y la brecha digital, este último, es aquel espacio de diferencia que hay entre docentes, estudiantes, entre propios estudiantes, y consideramos 4 dimensiones: la apropiación tecnológica, el capital cultural, la trayectoria escolar de los estudiantes y el desempeño académico de los profesores. Sí, la metodología se la explica a mi compañero. Bueno, entonces en este estudio se aplicó el instrumento se aplicó en tres colegios, en 3 planteles de diferentes subsistemas. En México existen 3 subsistemas de bachillerato, que es el bachillerato general, el propedéutico, el bivalente o tecnológico y el profesional técnico. Entonces, el instrumento se aplicó de manera física en 7 sesiones a 194 estudiantes de bachillerato, 206 del bachillerato tecnológico, 147 del profesional técnico y a 194 estudiantes del general. Las variables medidas se clasificaron en 2 dimensiones: características del bachillerato, en donde la variable independiente es el subsistema de bachillerato, y los saberes digitales son las variables dependientes, que en este caso es literacidad digital y comunicación en entornos digitales. Posteriormente, lo que se hizo fue categorizar en cuartiles la variable dependiente y se analizó cada uno de ellos con la finalidad de obtener 4 grupos o perfiles: el perfil bajo medio, el medio alto y el alto. Y se cruzaron con la variable independiente, que en este caso fue el subsistema de bachillerato, para describir el comportamiento. Los resultados arrojaron que las medias del saber digital comunicarse en entornos digitales fueron muy parecidas entre sí, siendo el bachillerato general quien presentó una mayor media. Los resultados eran de 0 a 10 y bueno, las medias estuvieron en 4.94 y menos de 5.
el profesional técnico con 4.92 y los estudiantes del bachillerato tecnológico con 4.73. Ahí, como se puede observar, entonces el profesional técnico quedó en el bajo medio, el general en el bajo medio y el tecnológico también en el bajo medio. Si se dan cuenta, el profesional técnico y el general quedaron muy parecidos y el tecnológico quedó ligeramente muy abajo. Entonces, el mínimo fue 1, el máximo fue 9 y las medias en generales fueron bastante bajas de este saber digital. El siguiente saber digital medido fue la literacidad digital, que ya vimos que se enfoca en la búsqueda efectiva de información, discriminar información, usar operativos booleanos, usar Google académico. Y en este también hubo diferencias poco significativas y también fueron muy similares. Sin embargo, en ese saber digital los estudiantes salieron un poco más altos, siendo el bachillerato general quien presenta una media mayor de 7.21, como se puede apreciar ahí, el bachillerato tecnológico 6.72 y el profesional técnico 6.81. Ahí ligeramente, obviamente, el bachillerato general quedó más arriba del cuartil, pero en los perfiles los tres tuvieron un perfil alto en este saber digital, lo que contrasta el dominio de estos dos saberes, porque en uno quedaron muy bajo y en otro quedaron alto. Entonces, a las conclusiones que llegamos tras el estudio, se cumplieron los objetivos planteados al principio del mismo y se puede concluir que los estudiantes de los tres subsistemas presentan en un saber digital bajo dominio y en el siguiente presentan un alto dominio. A pesar de no existir diferencias significativas, se puede apreciar que se localizan ligeramente más arriba algunos estudiantes que otros y resulta importante que los estudiantes preuniversitarios próximos a ingresar a la educación superior tengan este correcto dominio. Este proyecto se derivó de un macroproyecto de la Universidad Veracruzana en México que se llama Brecha Digital y Saberes Digitales. Además de estos dos saberes digitales, los investigadores proponen otros 8 saberes digitales y ya hay instrumentos para medir tanto en estudiantes como en profesores. Se puede consultar igual en internet, el proyecto se llama Brecha Digital de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias.